Buenas tardes a todos. Bueno, nos encontramos en el segundo programa de Contrapunto y hoy, junto con quien nos habla, Javi, tenemos a Aldo y Miriam. Buenas tardes. Hola Javi, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Estáis mojados? Un poco de lluvia. Un poco de lluvia. Pues mañana más, ¿eh? Por suerte no. Menos mal que lluvia de arriba. Sí, como si lloré de abajo. Bueno, y hoy nos hemos querido adentrar en el programa de Podemos. No sé si somos un poquito suicidas, porque, bueno, de hecho es un borrador, pero bueno, vamos a ver qué cosas sacamos, qué opinamos y qué decís. No sé, Miriam, si tienes que decirnos algo sobre el programita de Podemos. Bueno, yo el programa se lo voy a dejar más a Aldo, como siempre hago. Lo que sí que voy a dar unas bases para interpretar el programa de Podemos. Lo que voy a decir claramente es que no nos podemos fiar. Estamos escuchando palabras como comunismo, chavismo, radicalismo, y creo que eso es una estrategia poco lícita por parte de otros partidos. Me da la sensación de que esos partidos se aprovechan de que la gente no conoce términos como chavismo. Se aprovechan de este desconocimiento para inculcarles miedo. De hecho, este término es tan desconocido que el otro día estuve buscando la palabra chavismo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y no apareció. Quiero decir que todo aquello que dicen los demás partidos sobre Podemos es tan inventado muchas veces como el propio término chavismo. Entonces, por ejemplo, lo que nos dice el diccionario de la RAE de términos como comunismo es doctrina que propugna una organización social en que los bienes son propiedad común, formulada por Karl Marx y Friedrich Engels y desarrollada por Lenin. Entonces, bueno, creo recordar que Podemos no ha hablado sobre esto en absoluto. Y por lo tanto, bueno, creo que utilizar la palabra comunismo continuamente para hacer daño a Podemos es algo muy ilícito, porque se basa en el desconocimiento de mucha gente. Términos como chavismo, vuelvo a repetir, que no existen. Por lo tanto, la información que dan otros partidos acerca del partido de Podemos, pues obviamente es completamente falsa. Después hay otro término, que es el término radical. Partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático. Yo pregunto, y quizás no sea adecuado, pero en un país en el que los bancos reciben numerosas ayudas, mientras que los pobres únicamente reciben ayudas, por ejemplo, por parte del Banco de Alimentos, lo cual otras familias humildes tenemos que comprar ese alimento y donarlo porque no hay ninguna ayuda gubernamental. Entonces, en un Estado que desprotege de tal manera al ciudadano, ¿se necesita hacer una reforma extrema? Sí. En ese sentido, podemos hablar de un radicalismo, pero no como algo negativo, sino ciñéndonos a la definición, que es que se necesita una reforma extrema. Y desde luego, cuando la prioridad son cifras como la prima de riesgo o cuando la prioridad es el rescate de bancos que después tiran a la calle a los ciudadanos porque no pueden pagar la hipoteca, en este caso sí, tenemos que ser partidarios de reformas extremas. Es el único término que, ciñéndome a esta definición, puedo defender. Por lo demás, hay que decir que ni comunismo ni chavismo. Eso no es Podemos. Y os he querido aclarar estos términos porque cuando escucháis al señor Pedro Sánchez o al señor Mariano Rajoy, digáis, no, yo ya tengo el conocimiento de lo que es el comunismo y por lo tanto a mí no me vas a engañar. Y ahora desarrollas tú, Aldo. Bueno, yo respecto a lo que a Podemos, estoy totalmente de acuerdo contigo, con los términos que tú dices, que no tienen nada que ver con lo que estamos llevando adelante, lo que se lleva adelante, que es radicalmente democrático, diría yo. Yo voy a pasar un anuncio, porque como ustedes saben, yo soy muy pro a la renta básica. Sí. Entonces, Creo que todos, por eso. Bueno, pero hoy en el diario El Mundo aparece en primera plana Daniel Raventós hablando de la renta básica como respuesta a la crisis. ¿Vale? Este es un debate ya instalado, un debate social. Lo que antes era utopía hoy es un debate social. Y digo que pase un anuncio porque en Fuenlabrada hay un simposio
el día 29, el día de mañana, donde economistas se reunirán para hablarnos. Pero si yo tengo que decir lo que pienso de la renta básica, es que creo que es un poder laboral y que debe suplir, debe ayudar a la existencia material, a toda persona y combatir la pobreza. ¿Por qué surge esto? Esto surge por el desbaratamiento sistemático del sistema de estado de bienestar. Entonces ya la renta básica pasa a ser necesidad. Y esto traerá consigo un verdadero cambio en las relaciones laborales de España. ¿Creéis o alguien me puede dar un diagnóstico de por qué este estado de bienestar lo están maltratando o casi? Bueno, no te olvides que lo tan mentado del artículo 135 de la Constitución Nacional hace que nosotros no podemos endeudar más allá del 3% del PIB. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si tú te endeudas tienes que recortar para poder cumplir con lo que no. Bueno, esto viene de Alemania, ¿no? Ya lo sabemos todos y estamos en esa tesitura. Por eso ahora la moda es decir que lo vamos a cambiar cuando no debería haberse firmado directamente. Entonces Pedro Sánchez dice una cosa que está fuera de lugar. Pero bueno, esto salió en el mundo, pero en el país también, porque bueno, ahora todas las críticas o todas las cosas que pasan circundan el tema de Podemos, ¿no? Podemos es una moda, hablar de Podemos bien o mal es una moda. Claro que hay que cuidarse de hablar mal como hablar de Podemos, porque si te equivocas también pierdes votos. El país decía hoy que el programa de Podemos es como el principio de Arquímedes, ¿no? Lo que es la ley física, donde un cuerpo que se hunde desaloja por lo menos el volumen hundido, el cuerpo hundido en el líquido, ¿no? Entonces él decía que ese pequeño hundimiento es un hueco que va entre la izquierda unida y el socialismo. Y ahí es donde está tratando de meterse Podemos. ¿Por qué? Porque dice, esto lo dice el país, ¿eh? ¿Por qué? Porque dice que su plan es mucho más light que cuando nació Podemos, ¿no? Evidentemente sí hay una cosa que es real y yo tengo entendido y sabido que por las encuestas más o menos Podemos estar con un 25%. Y claro, todos los de Podemos saben que para gobernar, para tener la posibilidad de gobernar, hay que superar el 30%. Yo creo que lo que sí busca Podemos es una estabilidad política. Eso sí lo creo. Y creo que su programa, como lo dice, tiene 4 puntos sobresalientes. Busca la garantía de una financiación suficiente. Por eso hablan del crédito como un derecho. Buscan hacer sostenible la deuda pública. O sea, cuando se habla de estructurar la deuda pública y de refinanciarla, es pactar nuevos intereses, es pactar una quita. Real, lo están diciendo todos, se financian, está diciendo que es así. Es que pasó en Argentina. Argentina ha bajado el 65% de la deuda. Islandia ha bajado su deuda. Chile ha bajado su deuda. Entonces, a ver, no podemos hacer un desconocimiento de lo que pasa en el mundo. Más entiendo que también la empresa privada, en cierto modo, se aprovecha a veces, pues bueno, un crédito que no puede devolver, pues o se le sube en años o se le baja. Luego, como otro punto, aparte de esos dos, está una certera demanda efectiva. ¿Qué significa eso? Lo que dice Pablo, todo lo contrario de lo que dice ahora. En vez de austeridad, que la gente gaste. Si la gente gasta, al fin y al cabo, la economía es como una cadena. Entonces cada actor es un eslabón que propende a que el otro pueda vivir y gastar. Y luego, como último punto y más destacable de todo, rescatar a las personas. Y ahí entra la renta básica y ahí entra todo lo que es
la ayuda de las personas, que no les dio nunca dejarse de lado. Y ahí está el tema que yo nombraba de la falta del estado, del desbaratamiento del estado de bienestar. Bueno, yo en relación a la pregunta que había hecho Javi anteriormente, le decía, ¿cómo creemos que se ha llegado a este punto, a destrozar el sistema de bienestar? Yo creo que esto empieza precisamente por un capitalismo salvaje. Sí al capitalismo, sí a una sociedad con mercado, sí a poder adquirir bienes privados, por supuesto que sí, pero no a un capitalismo salvaje, porque el capitalismo salvaje yo lo entiendo como aquel estado en el que la macroeconomía gobierna tanto que acaban existiendo solo bancos e intereses de grandes multinacionales que pasan por encima de los intereses y de los derechos humanos. Entonces, creo que se apostó por un capitalismo muy salvaje y que al final las consecuencias de esta apuesta han hecho que lleguemos a este estado, que desde luego no es de bienestar y sí es de pobreza. Respecto a lo que comentaba Aldo del programa económico de Podemos, hay que fomentar el consumo. Es que está probado que mediante ninguna política de austeridad se sale de una crisis. Y si se sale de una crisis mediante una política de austeridad, es con el precio de recortar derechos a los trabajadores y de recortar bienes y derechos a todo ser humano en general. Por lo tanto, para las personas, salir de una crisis mediante una política de austeridad es incluso peor que entrar en ella. No, porque ahí hay un tema también, que salir de la crisis de esta forma, además de lo que dices tú, es tomar conciencia, aceptar que un 25% de la población ya no tendrá más posibilidades de acceder, de cambiar su estado. Entonces, claro, eso también está mal. Si nosotros queremos hacer una política democrática y para todos, no tiene sentido aceptar que hay un porcentaje de la población que ya no tendrá más, que no tiene más destino de nada. No tiene sentido, pero parece que para los gobernantes del PP sí que tiene mucho sentido. Porque bueno, la prima de riesgo se controla y todos estamos felices y todo está bien y vamos a Europa y Europa nos aplaude porque la prima de riesgo está controlada. Pero aquí sucede algo muy grave, que a pesar de ese control o de esa estabilidad de los números macroeconómicos, lo que está sucediendo es que antes el que tenía un trabajo, que además es un derecho que se recoge en nuestra Constitución, podía tener una vida digna. Lo que está sucediendo ahora es que quien tiene un trabajo muchas veces tiene que acudir igualmente a un comedor social, porque las rebajas en el salario mínimo interprofesional y las condiciones del trabajo no nos eximen de la pobreza. Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque está pasando esto mientras nos alegramos porque un número, como es la prima de riesgo, está controlado. Y a veces vemos en los debates de televisión, no, es que la macroeconomía influye en la microeconomía. Si estos números están bien, significa que la gente va haciendo. No, la gente que trabaja ya no puede garantizar que no esté en una situación de pobreza. Tenemos gente trabajando y gente pobre. Y esto indica, vuelvo de nuevo, que sí, las reformas deben ser extremas. Sin embargo, y tomando el hilo de lo que tú dices, de la macroeconomía, yo recuerdo no hace mucho haber escrito un artículo respecto a la macro y la microeconomía, ¿no? Y yo creo que la microeconomía es el mapa político, el mapa económico, si te gusta más, de lo que pasa en España en este caso. Tú te vas a un bar y escuchas las conversaciones de la gente, hablas con el dueño del bar y te das cuenta de lo que pasa. Y no hace falta ni macroeconomía ni nada. Te das cuenta, si una persona no puede pagar un café, si una persona tiene problemas de ese tipo, el mismo dueño del bar, tú se lo preguntas, ¿qué es lo que decía Pablo Iglesias? ¿No? Tú te vas a un bar y le preguntas, ¿por qué no tienes otro empleado? Tu problema es, a ver, no pagar otro empleado, no, tu problema es porque no te entran a comprar un café. Entonces, en la micro está la realidad. Tú en los bares de España te das cuenta de lo que pasa en España. Y que una persona no pueda pagarse un café me parece grave. Sobre todo que haya personas trabajando que no pueden permitirse tomar un café en un bar, me parece gravísimo. Sobre todo, menos para Javier, para nosotros es tan rico el café. No, yo el café no me gusta, no tengo ningún problema. Yo la verdad en los bares no lo consumo porque solo lo tomo por la mañana. Me surgió una duda al principio cuando empezáis los dos a hablar. ¿Creéis que Podemos está, digamos, de cierto modo, llevando la agenda de los otros partidos políticos? Os explico, o sea, por ejemplo, Podemos es el que está haciendo acelerar o decir cosas a tanto el PSOE como Podemos
que seguramente no les gustaría decir? Es que este tema que está pasando, que pasa en política, es sistemático. Todo lo que pasa en política en este momento es sistemático. Y si no hubiera aparecido, en este caso se llama Podemos, podría llamarse de otra forma, dice no ser estar liderado por Pablo o mejor lo que sea. Pero que hubiera aparecido y que hubiera tenido un poco de raciocinio respecto al comportamiento, respecto a hacer una política transparente, hubiera pasado lo mismo, ¿no? Que la gente tiene que plantearse que esta política no puede seguir así. Si es a ver, vamos a hablar como en el lejano oeste, son bandoleros. Y es así, ¿no? Son asociaciones para nada más que para lucrarse. Pero ¿no creéis que es un poco como la iglesia? Dentro de los partidos políticos está el cura, que sí que va o intenta hacer su faenita dentro de la comunidad, y luego está, pues bueno, la gran casta, esta palabra mágica. Claro, dentro de la iglesia pasa lo mismo. No podemos acusar a toda la iglesia, por ejemplo, yo he conocido curas obreros, que lo llamaban curas jesuitas, que eran gente que iba a las cárceles, ¿no? Pero después estaba como contrapartida lo que trabajaba en el Vaticano, bueno, el Rocco Varela, gente conservadora, que no tiene nada que ver con el sentido de la gente que cree en la iglesia. Entonces, siempre el problema que tenemos son las cúpulas. Las élites. Bueno, sí, el problema está en la cúpula y en no tener un buen dirigente, ¿no? Porque un buen dirigente de un buen partido político va a encontrar los medios, va a encontrar los estatutos y la organización adecuada para no permitir unas determinadas cosas en su partido. A la duda que tú tenías antes, yo creo que efectivamente Podemos está modificando a otros partidos. Por ejemplo, fue muy sonado cuando en el Congreso Mariano Rajoy anunció su super paquete contra la corrupción, que además dijo que no, que la política no estaba corrupta, que eran 3 o 4 que afortunadamente ya habían salido. Pero bueno, sí, Podemos hace que otros partidos cambien, pero yo no diría que hace que otros partidos cambien, yo diría que Podemos hace que otros partidos como el PP o el PSOE se esfuercen en limpiar su fachada. Pero no es nada más que eso, una limpieza de fachada, porque mientras Mariano Rajoy anunciaba ese paquete, yo creo recordar que la alcaldesa de Alicante, imputada en 3 casos de corrupción, no había dimitido. La gran Sonia Castelo. Exacto. Pongámosle el nombre y apellido a la persona. Sí, no recordaba el nombre, es de ella, es la misma. Entonces, claro, verdaderamente no es un cambio. Podemos hacer que los otros partidos se esfuercen en pintar, limpiar su fachada, pero no es un cambio. Si quieres un cambio en tu partido, Mariano Rajoy, bueno, te damos permiso para que plagies los estatutos de Podemos, donde se deja muy claro que cualquier político imputado va a la calle, fuera. No quieres este tipo de personas en tu partido, si no las quieres, verdaderamente encuentras la manera de no tenerlas. ¿Cambia a los demás partidos políticos? No, hace que se esfuercen más, pero no es nada más que eso, según mi punto de vista, un esfuerzo superficial y desde luego insuficiente. ¿Y por qué creéis que no han sabido reaccionar los políticos? Porque, bueno, Podemos no llega a tener un año de existencia. Y no están ahí estancados aún, como tú digas tú, en el chavismo, en el bolivarianismo, en lo que pasa el reaccionario. En Podemos discuten las bases. Entonces se llega a ciertas conclusiones por la discusión de las bases. Todavía en el PP, sobre todo en el PP, PSOE es un poquitito más democrático, sobre todo en el PP, la dirigencia se elige a dedo. Entonces, ¿cuál es la discusión de las bases? Y cuando aparece alguien de la FAE, aparece el Nicolás este. Entonces, seamos sinceros, ¿no? No por ahí con Nicolás, que esto da para un par de programas. Iremos sacando más cosas, supongo, de Nicolás. No, si queréis, hablamos un poquito sobre Nicolás, pero... No, hombre, yo creo que... Lo del Nicolás... Yo creo que es una muestra de lo que nos está pasando. Sí. ¿Un país de panderetas? Sí. De panderetas, de castañuelas, sí. De fiesta nacional, de cacerías. Es un ejemplo que ha puesto en muchas ocasiones Pablo Iglesias, de que yo reitero, la política de hoy es la política que se veía en la escopeta nacional de Berlanga. Sí. Nos vamos de cacerías, bueno, y ajustamos unas cuantas cosas y todos salimos ganando. O sea, el domingo por la mañana a iglesia y el sábado... No me acuerdo cómo era. El domingo por la mañana a la iglesia y el sábado te has portado peor que Satanás. Sería algo más o menos así, y sobre todo hablando de la derecha, que desde luego es una derecha religiosa, en absoluto laica. Yo creo que los demás partidos políticos siguen estancados porque les interesa estar estancados.
Otra de las cosas que yo enormemente agradezco a Podemos es que me han dicho, oigan, señores, cuando se salga del partido de Podemos no nos vamos a ningún consejo de administración, porque entonces, claro, mientras estemos gobernando, vamos a tener que hacerle caso a estas empresas, porque sabemos que después nos van a pagar y nos van a pagar muy bien. Entonces, esto Podemos lo ha cortado, ha dicho no. Si no queremos que las empresas influyan en las decisiones políticas, no podemos ir a parar después a un consejo de administración. Pues bueno, esto en el PP y en el PSOE se sigue haciendo. ¿Por qué siguen estancados? Porque les interesa estar estancados y seguir con lo mismo. Porque lo mismo les otorga privilegios y riqueza. ¿A costa de quién? A costa de los que estamos aquí abajo, a costa de los trabajadores, de la gente humilde. No interesa un cambio. A ellos no les interesa. No, entiendo que no. Como decía Aldo, con la renta básica, esas armas a lo que es la patronal, pues si no, si no la tienes, mejor que no la tengas, ¿no? Claro, igual, no digo, ¿no? Que la renta básica por sí sola no tiene un efecto. Lo que necesitamos es tener todo un compendio de medidas que nos lleve a que la situación cambie y que sea la persona sea el centro de las políticas. Entonces, esto pasa mucho, y ahora para hablar un poco de municipalismo, bueno, que repercute, ¿no? Pero en realidad tú ves que los municipios, lo que era antes el municipio, que era un gobierno cercano al ciudadano. Hoy en día los municipios tienen cortada esa relación. Entonces el alcalde, todo eso son figuras que están más arriba, porque no están al alcance del ciudadano. Lo mismo pasa con la política central. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, lo que hace este régimen de participación sumado a la representatividad, es acercar al político, al ciudadano, y ver en el político una persona común, una persona como nosotros. Y eso me parece que es lo importante de todo. Las 35 horas, ¿qué os parece? Me parecen mejorables, pero por algo se empieza y por lo tanto eso es loable. ¿Pero por qué tanto susto cuando conocemos a los franceses, vecinos nuestros, que lo han aplicado sin ningún tipo de drama? Pero ellos tienen la mentalidad ya europea. sé que no somos franceses, pero... Sí, bueno, el problema, yo creo que nos parece una locura porque somos un país prehistórico. Efectivamente, aquí hemos tenido una dictadura que se ve. En la comparación con otros países de la Unión Europea, se ve el daño que ha hecho la dictadura en España. Entonces, por eso yo he dicho lo primero, dándote la razón a ti, que es mejorable. Pero que bueno, por algo se empieza y a mí desde luego me parece estupendo. Hombre, las 35 horas son matemáticas, porque a ver, hoy en día lo que se hace es pagar menos las horas extras y la gente tiene más horas extras de las que tiene comúnmente. Las 35 horas que hace, que haya más gente que pueda trabajar. Esto es como la jubilación. ¿Por qué adelantar la jubilación? ¿Qué significado tiene? El significado es que trabajen más los jóvenes. Si al fin y al cabo el mundo es de los jóvenes. Entonces, tienes personas de 67 años trabajando y tienes jóvenes de 25 que no trabajan. No tiene sentido. No, es que claro, ese es otro problema muy grande. Hay una tasa enorme de paro juvenil. Y esto lo dice con cara de alarmado el PP. Bueno, señores del PP, no os debería extrañar. Si alargáis la jubilación a los 67 años, ¿qué esperáis? ¿Que el empleo juvenil mejore? Esto es de sentido común, ¿no? Que es lo que siempre ha defendido Podemos. No es cuestión de ponernos una etiqueta de izquierdas, de derechas o de comunismo, es de sentido común. Pero ¿cómo un partido político que te dice lo que tú acabas de decir, pero jubilaba a la gente con 55 años? ¿Por qué a las grandes empresas empiezan a prejubilar a la gente con 55 años y luego dicen que la gente normal tira hasta los 67? En las pensiones vitalicias, en que bueno, estas grandes empresas le ofrecen a los gobernantes, a los políticos, puestos en consejos de administración, que yo creo que es poco más que sentarse a escuchar y firmar un poco. Bueno, entonces, claro, eso es un problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, hablando ahora de este señor que con Torres Vicente hizo un libro que se llama Hay alternativas, y él explica ahí que no es real que no se pueda mantener un régimen de jubilación. Es real que no se pueda mantener en estas circunstancias. Pero si nosotros hacemos que la gente trabaje, lo más lógico es que el régimen de jubilación siga como sido siempre. Pero en este austericidio, claro que el régimen va a llegar un momento que encima
Además, si se están gastando el dinero que se había ahorrado, porque en la época de Zapatero, nos guste o no nos guste, se habían ahorrado 55.000 millones, que eran de los jubilados, y se los están gastando para otras cosas. Entonces, a ver, todo tiene que ver con todo. Claro, por eso yo defendía al inicio de este programa que es que lo que nos dicen los otros partidos políticos sobre Podemos no es verdad, no es una verdad absoluta, porque claro, no es factible el programa económico de Podemos, no es factible con la política económica que hay hoy, por supuesto que no es factible, pero es que esta política económica hay que cambiarla, y cambiando la política económica y haciendo una política económica más humana, a partir de ahí, por supuesto que es factible el programa de Podemos. Y quiero recordar que esto ya no lo dice Podemos, lo dice todo un equipo de economistas que está detrás y que ya ha hecho los estudios correspondientes. Y esto, pues efectivamente, ni PSOE ni PP, que quieren seguir chupando de la vaca, aunque la vaca ya esté hambrienta y desnutrida, pues esto obviamente en público no lo van a reconocer. A pesar de ello, yo voy a decir una cosa, ¿no? Que el programa de Podemos, el económico, es un esbozo. ¿Por qué digo esto? Porque el documento de Navarro y Torres es un punto de partida del programa económico, aunque es verdaderamente la dirección que va a tomar. Pero todavía falta debatir. Hay una cosa que dijo Javier antes de que empezáramos la charla, ¿no? Dijo, al fin y al cabo, Podemos tiene un esbozo, pero los otros partidos ni siquiera tienen eso. Correcto. Además puedo adelantar de que, aunque lo tengan, después no lo cumplirán. Cuando sí. Pablo Iglesias ha dicho que si no puede cumplir el programa, va a renunciar. Entonces me parece que nosotros vamos muy adelantados. Pero esto es tan positivo, Aldo, porque decir, presentamos un borrador que después puede ser modificado, significa, presento esto y escucho. Y escucho a la gente que está formando los círculos, y escucho al pueblo y escucho lo que pasa. Entonces, en base a lo que a mí el pueblo me comunica, yo puedo aceptar cambios en mi programa. Esto significa que es un programa adaptado al pueblo. No hay precedentes, pero esto también es muy positivo porque significa que lo que se está haciendo ahora no se ha hecho anteriormente. Entonces, bueno, yo creo que esto incluso lo deberían hacer todos los partidos políticos, ¿no? Nuestra dirección, nuestra idea es esta. ¿Qué acogida tiene? ¿Qué se puede mejorar? Eso es muy positivo. Lo que pasa es que también hay una cosa muy profunda que dice Navarro, o Torres, no sé lo de los dos, pero él dice que el euro es una cosa mal hecha, es una moneda hecha para Alemania. Es el marco hecho europeo. Claro, entonces ¿eso qué produce? Nos produce desigualdad. Nos deja a los países del sur en países como subdesarrollados. Bueno, y los del centro tampoco están para echar campanas. No, bueno, pero si tú te fijas la media de los salarios de Francia y de Alemania, no los puedes comparar con los nuestros, con los de Portugal. No, me refiero que si coges la línea de Francia y coges la paralela a lo que es Europa Central, tampoco te creas. No, yo estaba hablando siempre cuando hablo de Europa. Del norte de Europa. Claro. Lo que yo creo que están desmantelando es la democracia, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice Oxfam Intermón. Dice que es así, que se está desmantelando la democracia. Y creo fervientemente en lo que dice Navarro. Él dice, siempre hay alternativas. Bueno, yo en esto tengo una opinión, o sea que si queréis esto es para otro programa más, que la Iglesia siempre había controlado a las masas. Y sí. la gente ha dejado un poco de seguir las religiones, y el único control de masas que han tenido ahora, pues creo que lo estamos viendo, que lo están llevando a cabo, ¿no? No te puedo controlar por la religión, pues te voy a controlar por la economía. La economía, los medios de comunicación y el estado de la política ejerce un control bestial sobre las masas, ¿no? Karl Marx, si no recuerdo mal, fue el que dijo efectivamente que la religión era el opio del pueblo. Pues ahora tenemos muchos opios. El miedo que nos quieren infundir. Por ejemplo, en el tema de la independencia de Cataluña, el miedo que se quiere infundir por parte de los dos partidos creo que es una manipulación. Es una manipulación a través del miedo y a través del odio. Una manipulación muy potente. Y todo lo que dicen acerca de Podemos es porque ven que las masas se están descontrolando, es decir, están viviendo y están queriendo decidir sobre su vida y sobre la política, porque al fin y al cabo las políticas nos afectan a todos. Entonces, mediante el miedo, mediante términos que no existen como chavismo,
nos quieren controlar, que efectivamente que está habiendo un control de masas bestial. Y es tan fuerte la protesta que hacemos que incluso se hizo la famosa ley de seguridad ciudadana, que para mí es una ley de mayor control de masas aún. Yo voy a rescatar algunos puntos salientes. Por ejemplo, un punto que me interesa mucho es el cambio en las prácticas bancarias, ¿no? Necesario. Sí. Y el ICO como un banco estatal. Es muy interesante eso, muy interesante. Hombre, creo que la tradición de la banca es nacionalizarla, es importante. Que de hecho como un derecho, como tú decías. Sí, sí. Luego, buscar aliados en Europa. Me parece importante que Grecia, Italia y Portugal, sobre todo, hagan políticas parecidas a las nuestras, que seamos todos, porque esto es la forma de cambiarlo, es que lo cambiemos todos, no los españoles, ni un sector de la sociedad, sino todos, ¿no? Luego, lo que decía la demanda efectiva y subir los ingresos a la gente para que esa demanda sea realmente efectiva. Bueno, las 35 horas que darían más plafón a los jóvenes. La promoción de una cosa que en Europa, en Italia y España, no es de mucho uso, ¿no? La promoción de las viviendas de alquiler. O sea, promocionar las viviendas de alquiler. Si nosotros, yo, hablando por ejemplo con algún español que vive en Berlín, él me dice que el alquiler no significa mucho en el salario de lo que él ganaba. No tiene mucha importancia. Bueno, él me decía que vivía en una ciudad oscura, no que lo que gustaba, no que vivía en ciudades de sol, pero bueno, más allá de eso, otro punto interesante es modificar el saber, porque el saber del banco malo es que ha sido un negocio, nada más. Ha sido un negocio. Nosotros, esto de comprar apartamentos para volvérselo a vender a la gente al doble del precio, no debe haber ningún sentido. Para eso ir a la gente y decirle, señor, que le damos financiación, compren ustedes y se acabó la historia, ¿no? Creo que es así. Después hay otro punto saliente que lo he visto, no he terminado de ver todo el programa, pero el crédito al emprendimiento es muy, pero muy interesante y propiciando lo autóctono, lo local, ¿no? En pequeña escala. Yo hablaba ayer cuando hablábamos con la gente del barrio Noel, hablaban de una fábrica de cerveza, una fábrica de embutidos, cosas pequeñas que den pocos puestos de trabajo, pero que eso ayude a la gente que pueda tener una salida, ¿no? Luego habla también de un máximo acuerdo social. O sea que la gente, que tenemos que estar de acuerdo para hacer estos cambios. Y bueno, como colofón, combatir la economía sumergida y el fraude fiscal. Porque eso es un dinero que direccionado puede llevar a todos esos emprendimientos o todas estas cosas que en este momento estamos falta y que necesitamos para seguir haciendo ese eslabón que es la economía. Eso es el eslabón, esa cadena es la economía. Y cada cual somos un eslabón y nosotros como consumidores somos eslabones. Sí, pero quiero decirte que el trabajo que se ha hecho para controlar la economía sumergida hasta ahora ha sido un trabajo de risa. El otro día lo hablaba con mi hermano, que él es autónomo, yo soy emprendedora y no recibo ningún tipo de ayuda, absolutamente ninguno. Y mi hermano y yo recordábamos este anuncio que decían, una mujer iba al mecánico, por ejemplo, y decía, hazme la factura, sin IVA, sin hospitales, sin esto, sin lo otro. Y esto está bien, ¿no? Que se pague el IVA. Lo que no me podéis hacer, señores del PP, es ponerme esta campaña, difundirla por televisión y que cuando yo ponga el informativo salga la trama Gürtel, salgan los casos de imputación, salgan los millones y millones de euros que se han derivado del blanqueado de la corrupción. Cuando pasa esto, no puedes atreverte a hacer una campaña que persigue la economía sumergida de las pequeñas empresas. Es que me asombra la cara y la desvergüenza que tienen, me asombra. No, pero esto te lo digo en un contexto donde si
la verdad la Podemos es un todo. Hoy, inclusive, hacer este tipo de cosas me parece injusto con la gente que trabaja con los autores. Porque la gente que hace eso lo hace en defensa para no cerrar. Porque si no, por supuesto. si no tiene que cerrar. Pero llegado al caso de que sí que estemos trabajando, que podamos pagar nuestros impuestos, sí que tiene que haber un combate por la economía. Por supuesto, pero también digo empezar desde arriba, No, completamente de acuerdo, empezar desde arriba y después a la gente que, por ejemplo, está en mi situación. Yo soy emprendedora, yo no he recibido ninguna ayuda. Entonces, a mí se me exige una cuota, si quiero ser autónoma, una cuota muy alta, que mis ingresos que yo puedo demostrar supondría la mitad de mi sueldo. Y yo puedo ir allá y decirles, oiga, señores, que esto es la mitad de mi sueldo. Y no me van a hacer ninguna rebaja. Luego estaría la otra opción, que son las sociedades cooperativas. Pero verdaderamente me parece muy positivo este punto, el programa de Podemos, porque aquí en España los emprendedores no tienen ninguna ayuda para desarrollar su proyecto, ninguna. Es tan sencillo que si una persona no cobra hasta el sueldo mínimo profesional, que por cierto creo que hay que subirlo, efectivamente, pues que ese personal no pague ni la cuenta ni impuestos ni nada, porque no llega a ese mínimo. Sí, pero esto no se puede defender. Yo puedo ir y decir, oiga, yo solo tengo estos ingresos, pongamos 50 euros. Ah, bueno, pero es economía sumergida. Si no pagas 260 de la cuota de autónomos, es economía sumergida. El problema es la cuota que la tenemos la más alta de Europa. Si no es la más alta, porque ahora no tengo datos, pero si no es la más alta, es de las más altas. Esto es muy antihumano. Con lo cual del mundo. Es muy antiemprendimiento. Sí. Y por lo tanto, bueno, yo recuerdo haber hablado con otros autónomos así, ¿no? Sí. Y ellos me decían que no me den, pero que me saquen. Claro. Porque la verdad que es complicado. O al menos eso, o como mínimo eso. Claro. Si queréis un día, hacemos un cálculo con un autónomo, ganando, yo qué sé, facturando 2.000 euros en un mes, al final, ¿qué le queda? Sí, sí. Y sería sorprendente. Y veréis que estamos rodando los 500 euros. Sí, sí se llega, porque si pagas alquiler y pagas... Pues, señores, hemos dicho que era un borrador de Podemos. Le vamos a seguir la pista durante estos meses. Y nada, cuando tengamos algo más perfilado y cuando se haya perfilado el borrador, pues os seguiremos informando. Volveremos a ello y sobre todo volveremos a dejar las cosas claras porque a nosotros no nos engañan. Hombre, me interesó mucho el tema de la educación, porque ahora, para el próximo tema, ahora con el asunto del Papa, es interesante también porque está haciendo una revolución tipo Podemos. Yo creo que es un poco así, ¿no? Un poco una persona que está intentando cambiar las cosas. Porque si las cosas no cambian, al fin y al cabo, todo está mal, pero está mal peor. Está mal, está igual, pero mal. ¿No es cierto? Entonces lo que tenemos que pretender es a cambiar las cosas. Lo del Vaticano que decía él, que me parecía... Me parecía lo que estaba haciendo el Papa Francisco. Sí. Pero... sin ser religioso. No, pero bueno, toda la gente que va al Vaticano dice cosas del Vaticano como que es una barbaridad lo que hay allí. Sí, sí, es el país más rico del mundo, si no me equivoco. Entonces, qué sé yo, eso es un poco una cosa de que debe cambiar también eso. Aquí hay que decir que incluso el Papa cambió la silla papal, el trono, porque quería obviamente algo más ajustado a lo que se supone que debe ser la vida más austera de las personas religiosas. Es que lo que me parece que produce mucha discordia, es ver desde la perspectiva de la persona que no tiene nada, lo ampuloso de una persona que lo tiene todo. Y me parece que eso es lo que desestabiliza la sociedad. Sí, efectivamente que la desestabiliza. La desigualdad genera mucha pobreza. Y depresión. Ajá, que yo creo ese coche. Bueno, a ver, aquí si nos lo tomamos en serio entraríamos en otro tema y este de hecho es mi campo de la ruptura de esta sociedad de bienestar, todo lo que supone a nivel mental para los españoles. No me extraña que España sea el segundo país de la Unión Europea que más ansiolíticos consume. Esto nos daría para no un programa, sino toda una serie de programas de Cuida tu salud con Miriam. Muy bien, gente. Pues nada, plantearemos la nueva sesión de Miriam, a ver cómo la lanzamos. Y recordar que el cambio empieza en vosotros. Gracias. Después. Adiós.